Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este Women Economic Forum Argentina 2020. Y ahora tendremos el placer, el privilegio y yo tendré el honor de conversar con la primera vicepresidenta electa de nuestro querido país hermano Uruguay, la señora Beatriz Argimón. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, señora vicepresidenta. Un placer y un honor participar de este encuentro de Women Economic Forum. Para mí es realmente muy estimulante siempre poder intercambiar miradas entre mujeres y mucho más cuando somos de distintos lugares y que esta vez además Argentina sea anfitrión, realmente me parece fantástico. Gracias, señora vicepresidente. Bueno, voy a presentarla. La señora Beatriz Argimón es escribana y política uruguaya perteneciente al Partido Nacional. Es la actual vicepresidenta de la República desde el 1 de marzo del 2020. Se desempeñó como diputada por el departamento de Montevideo. En las elecciones presidenciales del 2019 resultó elegida vicepresidenta de Uruguay, convirtiéndose en la primera mujer elegida por dicho cargo. Además, desde noviembre del 2020 es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Bueno, señora vicepresidenta, usted asumió junto al presidente Lacalle Pou en marzo del 2020. Al poco tiempo se desata la pandemia provocada por el COVID-19, lo que significa un quiebre desde lo, por supuesto, sanitario, económico y social. ¿Cómo debieron redireccionar las políticas públicas y en particular las políticas de género para poder hacer frente a las consecuencias que trajo aparejado la emergencia sanitaria? Bueno, ustedes imaginarán que cuando uno asume, tiene toda una planificación, especialmente de lo que son las medidas del primer año, y nosotros asumimos con el presidente Lacalle Pou el 1 de marzo y el 13 ya estábamos haciendo público la existencia de los primeros casos de COVID en la sociedad uruguaya. Entonces, tengo imagen de aquel día teniendo que definir rápidamente cómo íbamos a enfrentar algo que el mundo había empezado ya a experimentar, pero que para nosotros era inmediatamente seguidos a asumir un cimbronazo. El presidente inmediatamente convocó a un grupo de asesores científicos del más alto nivel y allí se tomó la decisión de que cualquier medida que se tomara desde el punto de vista de política pública tenía que tener en cuenta la libertad responsable de los ciudadanos. El propio presidente habla directamente con la ciudadanía entiende el mensaje, lo hace suyo, y empezamos a transitar con muchísimos cuidados, entendiendo que las personas con riesgo tenían que quedarse en sus casas, el tema de los afectos, los abuelos con los nietos a su distancia, como todas las sociedades hemos tenido que pasar, pero también entendiendo que había algunas actividades que no podían detenerse y que la base de todo era la libertad de cada uno de nosotros de asumir el que cuidándonos nosotros nos cuidábamos todos. Obviamente también, y basado en la experiencia que íbamos recogiendo de lo que pasaba en el mundo, sabíamos que había sectores o situaciones que teníamos que considerar en forma especial. Uno de esos temas era la violencia hacia las mujeres y también hacia los niños. Y otro de esos temas tenía que ver, y ahora después les voy a contar por qué lo señalo, tenía que ver con la creación de una línea telefónica para aquellas personas que
en esta situación tan especial y de incertidumbre se sintiera agobiada, estuviera pasando crisis, estuviera en momentos límites, que pudiera haber alguien que la escuchara y la contuviera. Y en ese sentido, en lo que tiene que ver con la violencia adentro del hogar, inmediatamente se liberaron partidas para fortalecer todo lo que tenía que ver con campañas de difusión respecto a la violencia doméstica, de cuáles eran los números telefónicos que habitualmente podemos acudir, pero además se procedió a comprar dispositivos electrónicos, las tobilleras, para los agresores, algo que era un debe que se tenía porque había disposiciones judiciales que dictaminaban la necesidad de tobilleras electrónicas y no había en stock. Se completó obviamente todo el sostén digital que implica el seguimiento de todos los dispositivos y se dictaminó obviamente que tanto a nivel policial como a nivel de servicios públicos de salud y de las guardias de hospitales y centros de atención, tenía que visualizarse específicamente si había situaciones de violencia. Exacto. También se le habló a la comunidad en términos que no debíamos olvidarnos que el encierro, de alguna manera, los que todos, en mayor o menor medida, estábamos siendo convocados, especialmente el primer tramo de la detección de los primeros casos, teníamos que tener en cuenta que muchas veces, al estar la víctima dentro del hogar, no podía hacer ella una llamada telefónica ni acudir a ayuda. Estar de alguna manera como comunidad atentos si es que se percibía una situación de violencia. Y en ese sentido se trabajó desde el primer momento de la crisis y obviamente sabíamos que iban a bajar la cantidad de denuncias, pero que eso no significaba que no hubiera un aumento de violencia dentro de los hogares. Entonces estuvo muy atento en violencia hacia las mujeres, en violencia hacia los niños. Tuvimos, lamentablemente, situaciones de abuso que fueron constatadas, y también el otro tema que se consideró, y por eso lo de la línea que les comentaba, es los abuelos y las abuelas que obviamente iban a estar privadas muchas veces de ese abrazo de los nietos, de la contención de sus hijos. Y les comento lo de la línea porque yo solicité si era posible tener un corte por edad y por género, y abrumadoramente desde el comienzo quienes más llamaban eran las mujeres. Y en ese sentido creo que también fue una respuesta estatal que nos permitió de alguna manera colaborar con tiempos que realmente son de muchísima inestabilidad emocional para todos. Por supuesto. Qué gran desafío, ¿no? Como bien dice usted, redireccionar y atender las urgencias que nos trajo esta pandemia. Y esto me trae a pensar en las mujeres en la primera línea contra el COVID, lo que llamamos esas guerreras, como las enfermeras, las médicas, las científicas, las maestras, ¿bien? Todas ellas en la primera línea. ¿Qué opinión le merece esto? Y se me ocurre alguna reflexión de si puede haber sido un factor del éxito con que Uruguay ha manejado esta crisis sanitaria, esa presencia de esas guerreras en la primera línea. Sin lugar a dudas, los equipos médicos en general, creo que el mundo entendió que era importante resaltar lo que era su trabajo. Pero inmediatamente, si ustedes observaban, se destacaba el rol de las mujeres
en primera línea en todos los países. Siempre había, después del primer agradecimiento, como correspondía a los equipos médicos, inmediatamente se hablaba del rol protagónico de las mujeres en la primera línea de combate. Yo reconozco la primera línea en tanto enfermeras, nurses y los equipos abrumadoramente integrados por mujeres, y también a las mujeres que desde la sociedad civil trataron de dar una mano a quienes estaban pasando momentos difíciles, y bueno, y ahí los cuidados y lo que implicaba también una pandemia en términos que sabíamos que iba a tener efectos como los tiene, económicos, y que por lo tanto también esto implicaba gente que iba a estar en seguro de paro laboral y que había que colaborar con esas familias. Entonces, yo creo que las mujeres tuvieron protagonismo en los diferentes lugares. Y también, si se me permite, tengo muy claro lo que significó en materia de carga en el ámbito de su casa, porque las mujeres hacíamos teletrabajo, pero a su vez cuidábamos a los chicos, cuidábamos a los más grandes, teníamos que estar pendientes de las medidas sanitarias que todo el núcleo familiar tenía que contribuir, y un poco también a nivel de hogar estar a la vanguardia de lo que tenía que ser ir en el día a día planificando las actividades en el marco del COVID. Así que yo creo que fue como una constante, ¿verdad? El reconocimiento del rol de las mujeres en todos estos tiempos, y aún lo está haciendo, especialmente en todo lo que tiene que ver con el asumir los cuidados del núcleo familiar y también del entorno en el lugar donde viven, en su trabajo, y a mí me parece que eso está bueno resaltarlo, porque cuando a veces hablamos de la importancia de los cuidados y cómo recaen fundamentalmente en las mujeres, creo que en estas épocas de pandemia fue muy notorio. Exactamente, ha quedado en evidencia, ¿no? La economía de las tareas de cuidado, ¿no? Tal cual. Que estaban invisibilizadas y la pandemia las puso de manifiesto. Tal cual. Bueno, vicepresidenta, quiero pasar a otro tema. Uruguay es pionera, como Argentina, en muchas leyes respecto de la igualdad y del género. Se me viene el voto femenino, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto. Pero ¿cómo ve a Uruguay en cuanto a representatividad política de las mujeres? ¿Cómo está planteado hoy el país en esa situación? Bueno, no tan bien como quisiéramos. En realidad, es verdad que tenemos, como tú decías, una historia de estar a vanguardia en lo que tiene que ver con, por ejemplo, ser las primeras en votar y tener la posibilidad de ser electas, cosa que se postergó en el tiempo en términos de acceso, por ejemplo, al Parlamento. Fuimos de las primeras en administrar nuestros bienes, eso también fue un avance, de las primeras en divorciarnos, y con una causal que habla de la sola voluntad de la mujer. Pero como suele pasar a veces, el marco normativo muchas veces demora en verse en la práctica como con el ejercicio auténtico del derecho que por norma se nos otorga. Y en el caso del acceso real de las mujeres a los lugares de decisión, fue un tema, y es un tema, que nos preocupa, porque se viene demorando mucho. Y la verdad, en foros internacionales nos preguntan, pero qué extraño que las uruguayas que tuvieron todo ese marco normativo de vanguardia tengan que, por ejemplo, haber tenido que pelear una ley de cuotas que se planteó en un periodo que no salió, que se planteó en otro, con claras limitaciones, y todavía así
estábamos teniendo dificultades. Obviamente sabemos que cuando son temas culturales, bueno, esa pelea es más dura, ¿verdad? Es más fuerte, porque a veces no solo nos encontramos con el núcleo duro del poder, que en el caso de política es altamente masculino, sino que a veces cuando contamos la existencia de ese famoso techo de cristal o piso de barro, porque pasan las dos cosas, increíblemente también hay mujeres que no nos comprenden. Por lo que decíamos, porque es un tema cultural y venimos en el ideario que, bueno, si están las normas, bueno, a ejercer los derechos. Y nosotros sabemos que no es tan así y que es verdad que el techo de cristal existe. No es que las mujeres del mundo en política nos pusimos de acuerdo para, entre todas, salir a pronunciar un discurso hablando de este tema, sino porque en realidad es una dificultad con la que todas nos encontramos. Y yo pienso además que en países, caso Argentina, caso Uruguay, que las mujeres hemos sido y somos protagonistas en los distintos órdenes de la sociedad, que somos mujeres además que incluso a nivel educativo tenemos un nivel educativo importante que también nos distingue, sin embargo también en los lugares donde se ejerce el poder claramente tenemos dificultades. Cuando salió la ley de cuotas, la ley argentina fue, una de las herramientas que manejamos a efectos de poder ver, porque ustedes saben que muchas veces se busca caminos alternativos, que en definitiva hace que se apruebe la ley, pero que pueda irlarse el camino. Y bueno, tuvimos en cuenta los antecedentes en el sistema argentino. Nosotros tenemos un sistema electoral diferente y evidentemente uno de los problemas que tuvimos es que no pudimos sancionar la ley tal cual la habíamos previsto, y es que en Uruguay la ley implica que dentro de los tercios tiene que haber una mujer, por lo menos, y además el proyecto original era que la suplencia también tiene que ser de la misma forma. Sin embargo, el tema de las suplencias no prosperó, y obviamente cuando tú decís un tercio, en el tercio tiene que haber una mujer, eso no significa que sea la tercera, sino que puede ser la primera. Bueno, en realidad, ustedes saben que en el sistema electoral uruguayo, salvo en algunos departamentos, caso Montevideo, Canelones y Maldonado, en diputados hay un sistema que implica que sale el primero de la lista más votada y el primero de la segunda lista más votada. Por lo tanto, si esas listas no las encabezaban mujeres, no salían. Entonces, como suele pasar, éramos terceras en todas las listas y nos ha costado en gran forma poder acceder. Hay partidos que tenían una cuota en su interna, otros no. En el caso del Partido Nacional, que es mi partido, fue el partido que más demoró en tener mujeres en los lugares de decisión. Yo fui la primera mujer en 183 años del partido en presidirlo, y bueno, la verdad fue un gran honor, pero también fue sentir una gran responsabilidad, ¿no? Porque una colectividad política de la más antigua del mundo, recién hace escasos años pudimos acceder a la presidencia del partido. Y fue muy rupturista esa decisión, que fue precisamente del actual presidente de la República. Y
Y bueno, y después el gran honor también de integrar una fórmula que resultó ser la electa. Digamos entonces que si esta ley de cuotas costó sacarla legislativamente, ¿cómo ve, vicepresidenta, una ley de paridad legislativa? ¿Es viable, es posible o será de mucho esfuerzo? No, sin lugar a dudas va a ser de gran debate. Ya hay compañeras, especialmente aquí en el Senado, que han conversado conmigo y con mujeres de todos los partidos y efectivamente se va a presentar una ley de paridad. Ya hay un proyecto y seguramente ingrese algún otro para desde esa forma también estimular esa necesidad del debate. Yo soy una defensora de la ley de paridad. Creo que aunque sea una oportunidad, va a oxigenar las estructuras políticas y va a hacer posible la visualización de las mujeres a nivel nacional, porque si es difícil en la capital, imaginen lo que es el querer ser candidata en una zona rural apartada, ¿verdad? Y ahí empiezan las diferencias. Y uno no solo tiene que tener el sistema democrático como única posibilidad en quienes asumimos una democracia republicana, sino también trabajar todos los días por una mejor calidad de democracia. Y no podemos seguir en pleno siglo XXI teniendo más de la mitad de la sociedad con su mirada complementaria, en pocos lugares de decisión. Entonces, eso tiene que ver también con la calidad de democracia de nuestros países y también con un derecho que las mujeres tenemos. Entonces, me parece que va a ser, sin lugar a dudas, otra forma de apertura el transitar por leyes de paridad que, vuelvo a decir, yo voy a acompañar. Me parece muy, pero muy bien, señora vicepresidenta. Y hablando de mujeres en lugares de decisión, si bien estos últimos años hemos logrado algunos espacios, en lo que son las ciencias duras, la tecnología, los sistemas, las ciencias, como las científicas, es aún más complicado. Sabemos que hay muchas, pero en los lugares de decisión no logran acceder. ¿Qué se está pensando desde políticas públicas para lograr que puedan acceder a esos lugares de decisión y también para que más niñas y más jóvenes elijan estas ciencias, porque se sienten frustradas, porque saben que luego no pueden acceder a cargos y poder ascender dentro de su carrera? ¿Qué se está definiendo? Bueno, precisamente fue uno de los aspectos que decidió abordar en el sistema educativo este gobierno como uno de sus temas de estímulo, ¿verdad? Y que sea algo que perdure durante todas las etapas del sistema educativo. Y a nosotras nos parece muy bien esa señal. En el Parlamento, seguramente a partir del año que viene, las legisladoras de todos los partidos estemos estimulando algunas acciones precisamente para hacer visible la necesidad en dos órdenes. El estímulo a todas esas ramas duras, como tú decías, de la ciencia, y por otro lado también lo que implican las brechas a nivel de tecnología, porque nos parece que son dos de los temas fundamentales que tenemos que impulsar, y vuelvo a decir, trasladarlo a la agenda social y a la agenda política, ¿verdad? En la medida que se hable, se estimule, se haga sentir esa necesidad, es más fácil que haya una respuesta pública que va necesariamente con un reclamo social, ¿verdad? Y por eso esta decisión de también desde el Parlamento, trabajando en coordinación con el Instituto de las Mujeres, impulsar todo lo que tiene que ver con este rubro. Muy interesante, sí, y es necesario. Tal cual. Hablemos ahora de Beatriz Argimón. En lo profesional, desde lo político, ¿qué techos de cristal tuvo que romper?
¿Qué pisos de barro tuvo que transitar para llegar a ser hoy la primera vicepresidenta electa de Uruguay? Bueno, en realidad los primeros tiempos de militancia fueron queridos, sentidos, y ahí como que siendo muy joven no te das mucha cuenta, y encima, en mi caso, estudiando en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, no, yo tengo el derecho y ya está. El tema es cuando empezás a competir, y ahí es donde se siente realmente, primero el piso de barro, como que tenés que y no podés, luchas por hacerte visible, por mostrarte actor político interesado, y cuesta. Tiene mucho que ver también, vuelvo a decirte, para mí no es lo mismo ser una mujer en una ciudad que en el ámbito rural. Es todo un tema el que te vean como actor político. También muchas de nosotras hemos tenido que ir rompiendo las estructuras a nivel social y familiar, porque yo me acuerdo el día que me recibí de escribana pública, que llegué, le conté a mis padres que me había recibido, y aproveché esa oportunidad para decirle, eso era en julio del 89, y decirle, en noviembre soy candidata, edila, que como ustedes, concejales. Y en perspectiva histórica, y especialmente después que sos mamá, entendés la cara de tus padres. Pero recién se recibió, es un logro, y nosotros estamos acá, va a ser candidata, no sé quién, mis padres además militantes, pero nunca se habían planteado el tener una hija que quisiera ser dirigente política. Entonces también ahí sentís, por lo menos así lo sentí yo, que tenía una barrera a romper. Y después, obviamente, adentro de los partidos. Y ahí la competencia para las mujeres es difícil. Muchas veces estás en reuniones y das tu opinión y te escuchan, y viene otro y habla cualquier cosa, y mientras vos te mandaste todo una disertación, te miran, te hacen así, y habla un señor que dice una cosa que no tiene tanto peso, y sin embargo es como que hizo un descubrimiento. Uno se siente, vuelvo a decir, los tiempos han cambiado, pero esa suerte de que sos transparente, lo sentís, ¿no? Entonces, mi generación, suerte, hubo anteriores, pero mi generación hizo cuestión de denunciar la existencia de ese techo de cristal, y a mí me tocó, te vuelvo a decir, tener que, no sé si romper, pero por lo menos ir rajando el techo desde mi familia, desde mi círculo de amigos. No era común que alguien dijera, yo quiero estar en política. Y después, obviamente, el tema, yo fui llegando, increíblemente fui una de las coautoras de la ley de cuotas, pero fui llegando a todos sin la cuota. Cuando se aprueba la ley de cuotas, en la siguiente legislatura yo quedo fuera del Parlamento. Esa cosa que también se da muchas veces, y que las que estamos a favor de la cuota lo sabemos, que muchas veces quienes llevamos esa postura, después algunas nunca vuelven al Parlamento. Pero bueno, es un riesgo que también una tiene que asumir si está convencida. Y después yo creo que ya en los últimos años, el ser la primera mujer que preside mi colectividad política, el Partido Nacional, y ahora la vicepresidencia, ha sido sin lugar a dudas para toda la sociedad, no solo para mi partido, una suerte de apertura que la sociedad estaba reclamando, y que lamentablemente al sistema político le costaba asumir.
Bien, un camino de techos de cristal, claramente, que has roto, Beatriz. Y ojalá, ¿no? Como bien lo decís, que esto sea una inspiración para las jóvenes políticas y que crean y vean que se puede llegar, ¿no? Y que no sea tan difícil, ¿no? Que todo este camino que es recorrido y que hemos recorrido las que ya somos un poquito más grandes, les sea más fácil a las nuevas generaciones. Sí, Seguramente va a ser así y eso tiene que ser nuestra ojalá, satisfacción. sí, sí. Y como bien digo, y hoy lo dije en una charla también temprano, estamos entrando en la era de la insistencia. A Rebecca Greenspan la tuvimos en una de las charlas, se nos comentaba y nos decía que la pandemia, digamos, nos puede poner en un costado y perder todo aquello que habíamos logrado y que tenemos que entrar a insistir para no perder lo que logramos y, por supuesto, ir por más. Entonces, siempre parafraseo porque me parece que es un poco lo que describe esta etapa de la pandemia y de nuestra Y, lucha por la igualdad. y tan así es que nosotras tenemos que estar atentas, por lo menos en lo personal veo con preocupación algunas muestras de rechazo hacia planteos que tienen que ver precisamente con derechos que hemos sido conquistados. Hemos hecho un trabajo de mucha paciencia para lograr determinados, especialmente logros legislativos que implicaban dar un marco a esos derechos que tenemos. Y uno a veces se sorprende como los planteos de las mujeres se quiere hacer los que pertenecen solo a determinados sectores ideológicos o que tiene que ver con una postura de determinadas mujeres. Y la verdad, yo creo que tenemos que estar atentas para que no existan retrocesos. Es algo que especialmente le digo a las más jóvenes. Está costando mucho ir avanzando como lo hemos hecho y todavía cuesta y tenemos ciertas batallas que dar. A mí me preocupa, por ejemplo, una suerte de penalización de la maternidad. Las más jóvenes, frente a lo que es la presión, llegan a plantearse en algún momento, bueno, si soy madre, algo que quiero, de pronto postergo, o no solo postergo, sino nunca más puedo alcanzar progresos en mi área laboral o profesional. Es decir, en lugar de tratar de dar todas las herramientas para que la mujer pueda ejercer con los apoyos de toda una sociedad que merece, primero, tener con los aportes de las mujeres desde el punto de vista económico, porque nosotros aportamos con nuestro trabajo el Producto Bruto Interno de nuestros países. Pero además tenemos todo el derecho de desarrollar una vida familiar como la queremos. Y sin embargo, todo lo que implica el rol a los que sistemáticamente se nos viene asignando, a veces en los discursos se lava, pero sin embargo uno siente la presión social, lleva a las más jóvenes a eso. Entonces digo, tenemos que estar atentas, me parece, a ciertos discursos y a ciertas posiciones que pueden llegar a influir y de alguna manera empezar un camino que no está 100% alcanzado. Claramente, es muy cierto lo que dices. Estas charlas, y para concluir y agradecerte nuevamente tu tiempo para nuestro WEF Argentina 2020, la cerramos con ¿qué mujer te ha inspirado en la vida, en lo personal y en lo profesional? Fueron muchas, y yo, si me permiten, voy a ser absolutamente sincera, a mí a nivel personal, mis abuelas, mujeres independientes, fueron como ese impulso primero que en mi educación fueron referencia. Y después reconozco que mujeres
de distintas áreas, no conocidas de pronto, me estimulaban y me empujaban, mucho más que mujeres emblemáticas a quienes puedo admirar, puedo coincidir con ellas, puedo reconocer lo que es su militancia y su trabajo por la apertura del camino de las otras, pero de ellas aprendo, me identifico, pero creo que la fuerza, por lo menos a mí, me vino de mujeres más referentes sociales. Y sí, evidentemente, qué lindo lo que has dicho, que por ahí son más desconocidas, tienen menos visibilidad, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero te han inspirado, y bueno, y te han inspirado para llegar nada más y nada menos que a este cargo tan importante, tan representativo, del que todas las que estamos trabajando estos temas te tenemos a nosotros, a ti como una inspiradora. Saber que se puede, que el camino no es fácil, pero que se llega. Te agradecemos, Beatriz, por tu tiempo, por tus palabras, por tu mensaje, por tus reflexiones, por contarnos también qué se ha logrado y qué falta, ¿no? Y eso también, la autocrítica hacia lo que hay que realizar, y eso es muy valorable. Si quieres decir unas palabras para despedirte, y nuevamente sí, muchas gracias. Básicamente quiero agradecerles porque yo valoro mucho el intercambio, y además ahora, en estos tiempos tan raros, donde todos hemos padecido algo de esta crisis, por lo menos tener la posibilidad que la tecnología nos da, que nunca es lo mismo lo presencial que vernos la cara y escucharnos a través de pantallas, pero siempre estimula encontrarnos. A mí me parece que la energía femenina es realmente una energía que se contagia fuertemente, que nos contagiamos las unas y las otras. Así que yo estoy convencida que es así que quiero agradecerles la posibilidad de encontrarnos esta tarde y, por supuesto, darles un gran abrazo, decirles que pueden contar conmigo en la medida de mis posibilidades y que, por supuesto, seguramente no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Un abrazo grande a todos. Por supuesto que no. Ha sido un placer. Gracias, Beatriz. Gracias. Chao.